El Señor les bendiga poderosamente. Palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios que le quiero compartir está en 2 de Reyes 42. Y dice de la siguiente manera la escritura de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Leemos palabra de Dios. Vino entonces un varón de Baal Salisa, el cual trajo un varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada, trigo nuevo y su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré yo esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová, en esta noche te llevo este mensaje. Y conforme a la palabra de Jehová, yo sé que esta enseñanza va a nutrir tu corazón y tu vida y a todos allá donde lleguen, porque esta es la confianza que tenemos que tener, que no lo hacemos conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del que nos envía la palabra, la voluntad de Dios, que tiene un propósito para tu vida, para tu corazón. Querido hermano, aquí lo podemos notar en 2 de Reyes, en el Antiguo Testamento, esta multiplicación. Había allí algo ilógico, que si le aplicamos la lógica a estos 20 panes de cebada no iban a alcanzar para 100 hombres, ni este poquito de trigo, pero conforme a la palabra de Dios sobreabundó. Y no solamente ellos comieron, sino que también sobró. Nos lleva a aquella historia también cuando Jesucristo estuvo allá en el desierto con aquellas personas, cuando hubo la multiplicación de los panes. Allí hubo un milagro extraordinario. Pocos panes, 7 panes, pudieron alcanzar para miles y miles de personas, porque Dios lo había designado de esa manera. Es decir, querido hermano, la palabra de Dios es la que multiplica en tu vida. La palabra de Dios nos afirma en Isaías 55 que toda palabra que sale de su boca no vuelve al vacía, sino que hace el efecto a la cual Él ha mandado. Es decir, la palabra jamás va a volver vacía en tu vida. La palabra va a multiplicar donde quiera que vaya el propósito del Señor. Queridos hermanos, al igual que aquí Jehová, era en el nombre de Jehová, conforme a Jehová, el mismo Dios, Jesucristo, hecho hombre, hecho carne, dijo la palabra de Dios y darle estos panes. Y cuando hubo esto, hubo esa multiplicación tan extraordinaria. ¿Qué te quiero comentar con esta palabra, querido hermano? De repente tú estás en un ministerio, estás asistiendo a una iglesia, tienes un propósito, estás evangelizando, y tú en el momento no ves ese crecimiento físico que tú esperas. Tal vez allá donde lleve esta palabra a los hermanos, tú no puedas ver el alcance que puede llegar a tener este entendimiento del Señor, pero sabemos que el Señor hace crecer todas las cosas y que no es de nosotros, sino que es del Señor. Estamos tomando algo divino, algo poderoso, para injertarlo en cada uno de ustedes, para que ustedes también sean futuros sembradores de la palabra de Dios. Y piensen esto, querido hermano, que Jehová, nuestro Señor Jesucristo, es el único que le da el crecimiento a todo. No se desesperen por los afanes de la vida, no se desesperen si en el momento sus hijos, sus esposas, su esposo o sus familiares o los vecinos o por la persona a la cual usted esté orando en este momento y usted está cansado de orar al Señor, está cansado de decretar palabra. No se preocupe y usted de repente siente en el corazón de que esa palabra no está surgiendo efecto. Yo les digo, confíe en Jehová, porque su palabra es profética, su palabra no falla. Su palabra, cuando sale de su boca, es decir, si tú estás declarando la palabra de vida, la palabra de verdad, Jehová va a reconocer que es su palabra, y esa palabra va a causar un efecto tarde o temprano en esa persona. Recuerde que aquí no es en nuestro tiempo el crecimiento, sino en el tiempo del Señor. Tenemos que aprender a ser hombres, mujeres, allí las mujeres pacientosas, y los niños, los jóvenes tienen que adaptarse, queridos hermanos, al conocimiento y al tiempo y al crecimiento del Señor. Todo lleva un orden, todo lleva un propósito para que pueda surgir un producto adecuado, para que todo pueda ir en una transformación. Cuando de la noche a la mañana
vas a notar esos cambios que hace la palabra de Dios en una persona. Vas a notar que tu vida ya no se encuentra envueltas en vicios, en peligros, en glotonerías, en borracheras, en lascivias, en las obras de la carne, que es lo que te quiero mostrar, sino que ya esas obras han ido pasando gracias a esa luz, a ese conocimiento que ha ido despejando tu vida y tu mente, querido hermano. Dios, así como lo dijo Eliseo, no era Eliseo el que estaba diciéndole a esa sirviente, no era Eliseo dando la orden, sino que le dijo conforme a la palabra que Jehová me ha dicho, y conforme a la palabra que Jehová me dijo en esta noche, que te informase que Él es el que le da el crecimiento a todo, que tal vez estés muy afanoso. Conforme a esa palabra, yo sé que esta palabra en tu vida y en tu corazón va a sentarse de manera nutritiva, de manera buena, y va a crecer y vas a empezar a cambiar de parecer y de vista, y así ya no te vas a encontrar en eso que quiere el adversario, el enemigo, robarte esa tranquilidad y esa paz que el Señor te da. Recuerda que nosotros simplemente nuestro propósito y nuestro trabajo, Dios nos encomendó, es que era en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hacer todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todas esas cosas buenas, esas obras, declara sobre tus hijos bendiciones, declara sobre tus hijos paz, y todo aquello que tú vayas a hacer, esos planes y proyectos, hazlo en el nombre de Cristo Jesús, para que haya un crecimiento en el tiempo oportuno, para que no seas tu palabra que puede ser llevada por el viento, por estratagemas, condicionada por todos los niveles y posiciones y todas las cosas que pueden surgir en esta tierra, porque nuestra palabra tiene límite, pero la palabra de nuestro Dios no tiene límite, es decir, es infinita. La palabra de Dios es el poder creacional. La palabra de Dios nos mueve a nosotros, mueve este mundo y mueve todo lo que vemos alrededor. Es decir, cuando Dios nos promete y nos da una promesa, esa palabra se tiene que cumplir, y ese propósito en nuestras vidas. Y si tú ves que no se cumple, es porque nosotros nos estamos alejando de ese verdadero camino, porque nosotros no estamos aceptando la palabra de Dios. Tenemos que tener corazones accesibles a esa palabra y mentes transformadas mediante la fe. Aquí podemos notar en esta palabra que Eliseo tenía fe, que Eliseo creía en la palabra de Dios, que Eliseo tenía otra cosa muy importante que tenemos que tener todos nosotros, queridos hermanos, que es la obediencia. La obediencia nos conduce a tener una vida en comunión y un respaldo de nuestro Señor cuando nosotros declaramos una palabra, cuando vamos a hacer una oración, vamos a hacer una intersección por alguien. Cuando nosotros nos encontramos en ese plan de obediencia, allí estamos reflejando al Espíritu Santo, allí estamos reflejando la obediencia de Cristo Jesús, porque no es la voluntad nuestra, sino la voluntad de nuestro Padre que nos está enviando, que nos dice que tenemos que seguir y comportarnos de una manera adecuada como hijos de luz, como luminares del mundo. Somos lámparas para otros, queridos hermanos. Así como esta palabra hoy te la estoy compartiendo, usted también la puede compartir con otro familiar, la puede compartir con un amigo, porque la palabra de Dios va a ir y va a generar y va a ser de repente aquí. Yo no le voy a ver el crecimiento porque como humano tengo un límite, pero sé en la fe de mi Señor Jesucristo que esta palabra va a llegar a mucho y va a transformar la vida, y ya ustedes van a empezar a ver que la transformación, que el crecimiento interno, tanto en su familia, en sus hijos, todo eso que usted quiere para que venga su vida, para que venga su negocio, para que venga en la oportunidad, en el trabajo, en su hogar, en su matrimonio, en su futura relación, todo pasa por colocar la fe en el crecimiento del Señor. Es decir, la palabra de Dios es la que te va a multiplicar. La palabra de este mundo te resta, querido hermano, o te suma cosas negativas a tu vida, pero la palabra de Dios te multiplica, y no solamente te multiplica, te da más inclusive de lo que tú pides. Va a sobrar, va a sobreabundar esas cosas que tú pidas en el nombre de Cristo Jesús. Querido hermano, desde aquí oramos en este momento en espíritu para que Dios multiplique toda aquella cosa a la cual tú estás en este momento trazando, trabajando sobre ella, y Dios te dé ese conocimiento necesario para que sigas en el buen camino, que es en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga poderosamente, hermano.